Alcaraz. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que además está de fiesta. Se trata del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Felipe James. Así es, está con nosotros porque este jueves 12 la Sociedad Nacional de Industrias cumple 129 años. En este marco, por supuesto, se han organizado una serie de eventos. La Semana de la Industria, la fecha coincide con la presencia, además del gabinete ante el Congreso para el pedido de confianza. Tendrá que exponer el gabinete la política general del gobierno y precisamente vamos a empezar nuestra conversación con el señor Felipe James, después, por supuesto, de agradecerle que esté con nosotros esta mañana por una serie de reuniones o conversaciones que tuvo ya el sector empresarial con el gobierno de cara, con algunos representantes del gobierno de cara a lo que será la presentación del gabinete. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Buenos días y un saludo adelantado por su 129 aniversario. Hay pocas instituciones en el Perú que son tan antiguas como la suya. Así que espero que estén presentes el Día de la Industria. Ojalá podamos ir si el horario laboral nos lo permite. No se lo permite, pero en cualquier caso, coméntenos, porque han trascendido ya algunos temas de los que se abordaron, pero nos gustaría que usted nos pueda hacer un resumen de lo más importante, porque había mucha preocupación por parte de los gremios empresariales luego del cambio en el Ministerio de Economía, y me imagino esas preocupaciones fueron planteadas durante esas reuniones. Sí, bueno, el día viernes estuvimos a las 8:30 de la mañana en el Ministerio de Economía. Era la segunda reunión que ya teníamos en el Ministerio de Economía con varios gremios empresariales. Se habló de muchos temas, se habló, por ejemplo, de todo el tema que estábamos avanzando con el exministro Salardi sobre destrave y desregulación. Se habló de nuestra preocupación también sobre todo el tema del déficit fiscal. Se hablaron de muchas cosas y de las posibles acciones a futuro, ¿no? Se habló del apoyo a la ley agraria. ¿Quedaron tranquilos con lo que expuso el señor? A ver, sobre el tema de destrave de regulación, con el señor Salardi habíamos logrado tener 402 medidas. El día viernes, con el nuevo ministro, con el señor Raúl Pérez Reyes, nos dijo que esas 402 medidas se habían ampliado a más de 500. De las cuales unas 60 son propuestas por la Sociedad Nacional de Industria, el resto son propuestas por otros gremios, etc. Todavía estamos a la espera de que esas medidas, digamos, salgan. Creo que tengo entendido que muchas van a salir el 28 de julio, tengo entendido que también se van a ver en el día 12 a la hora de pedir el voto de confianza. Luego también se habló del tema de la preocupación que teníamos con respecto al déficit fiscal. Al respecto, claro, el déficit fiscal el año pasado cerró en 3.6 y al momento que salió el señor Salardi el déficit fiscal estaba en 2.9, si no me equivoco. Lo que nos dijo el señor Raúl Pérez Reyes es que la recaudación fiscal viene bien este año y que es muy probable que el déficit fiscal acabe entre 2.4 y 2.5%. Entonces, si es en ese sentido, esperemos que eso se cumpla y lleguemos a esos niveles de déficit fiscal que digamos que serían un poco más manejables de los que tiene actualmente el Perú, ¿no? Ahora, pero se han producido cambios y al margen, por supuesto, de las solicitudes que hagan los gremios, que seguramente tendremos oportunidad en unos instantes de que nos diga cuáles son, por ejemplo, esas reformas o esas medidas que ustedes están ansiosos porque se aprueben. Hay un problema y hay una crítica constante al actual ministro de Economía, y es el tema, por ejemplo, de lo que se ha considerado una suerte de farra fiscal. Más allá del tema del déficit está, por ejemplo, el cambio en la distribución del impuesto general a las ventas. Yo no sé si ese tipo de medidas o esa preocupación por la estabilidad y el cuidado de las finanzas públicas fue expresado por los gremios también, y si el señor Pérez Reyes respondió a esa inquietud y ustedes quedaron satisfechos. Por supuesto que fue expresado, es más, no estamos de acuerdo en ese cambio que se ha dado, porque consideramos que darle más plata a las municipalidades cuando con la plata que ya tienen no la saben manejar bien, no la saben gestionar bien y no la invierten bien, o sea, darle más plata, ¿de qué va a servir? El señor ministro nos explicó que ese 2% de más que se da a las municipalidades es progresivo, no es de golpe, cada año va a ir subiendo 0.5%, si no me equivoco. Y también nos explicó que van a tratar de ponerse, digamos, los candados para que ese dinero se use en infraestructura y no en gasto corriente. Bueno, habrá que esperar y ver si eso se cumple, ¿no? ¿Le creyeron? Bueno, hay que creerle, ¿no?
Claro, le hago la pregunta por la sensación que le transmitió, ¿no? Este tema de que coincidan todos estos anuncios, además, con el inicio de la campaña. No, yo en principio sí les creo, pero hay que esperar a ver qué sucede, ¿no? Eso se verá con el tiempo. De acuerdo. Pero lo primero que tenemos que decir es que no estábamos de acuerdo. Eso sí lo dejamos claro. Permítanos hacer una pausa, por favor, señor presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James. Yo quisiera retomar el tema del shock desregulatorio, que había insistido tanto en eso el ministro Salardi. Específicamente, ¿qué medidas están esperando ustedes que se adopten para desregular y para destrabar? Porque este es un país donde hay muchas dificultades a crear empresas y a gestionar las empresas. ¿En qué se puede progresar en concreto al interior de este conjunto de medidas que usted dice que el ministro ha ratificado querer implementar? Vamos a una pausa, Mávila. Retomamos nuestra conversación con el señor Felipe James. A las 8:21 estamos conversando con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el señor Felipe James, quien debía decirnos qué medidas específicas espera él que se adopten para pasar a la práctica, desde las promesas de desregulación y destrave hasta la realidad de permitir que hacer empresa en el Perú y gestionarla sea menos burocratizado. Después de lo cual hablaremos también, por favor, sobre la feria que se inaugura mañana. Tengo entendido que en el Jockey Club. Quiero que nos explique por qué debemos ir a visitar esa feria y exaltarnos con los avances y la innovación en la industria peruana. Adelante, señor Felipe James. Claro, como te decía hace un rato, en un principio trabajamos 402 medidas y estas han aumentado a más de 500. La Sociedad Nacional de Industrias ha propuesto más de 60 medidas. No es el momento para hablar de todas de las medidas, pero las principales son, por ejemplo, el silencio positivo administrativo, que es un tema clave porque en muchas instituciones del gobierno se demoran los trámites y estamos a la espera de que nos respondan, y cuando el silencio positivo administrativo puede apurar todos esos trámites. Por ejemplo, también hay temas de los regímenes tributarios. En estos momentos hay 4 regímenes tributarios y queremos que solo sea uno. Eso también va a ayudar mucho a formalizar, va a ayudar mucho sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Otro tema que hemos hablado, por ejemplo, es el tema de los feriados. Y lo hemos hablado varias veces y con varios ministros. Muchos feriados. Demasiados feriados y debemos reducir, al menos en 4 o 5 feriados. Creo que ya hay un visto bueno de varios ministros al respecto. Estamos a la espera de que eso se dé también. ¿Han hecho sobre eso, le interrumpo, alguna estimación para refrendar la solicitud de por qué no es conveniente? Porque el argumento de los feriados va por el lado de promovamos el turismo. No, pero tú te das cuenta muy fácilmente. Mira, en Semana Santa, cuando Semana Santa cae un año en marzo y el otro año en abril, al año siguiente ves cómo ha caído el PBI de ese mes cuando cae la Semana Santa. Ahí nomás te das cuenta cómo afecta a la producción nacional. Lo mismo pasa con los feriados. Cada feriado afecta a la producción nacional y los 16 o 17 feriados, no recuerdo bien, que tenemos ahora, pues es el país con más feriados en toda Sudamérica. Eso debe cambiar. Somos el país de los feriados. PBI, claro. Entonces, creemos que son 4 o 5 feriados que deben, digamos, ya dejarse de lado, ¿no? Para empezar, los feriados de las batallas de Junín y Ayacucho. Está bien, el año pasado celebramos los 200 años, pero ya pasaron los 200 años. ¿Vamos a celebrar el 201, 202 todos los años? Yo creo que ya no. Esos 2 feriados pueden ya... Además hay maneras de celebrar, ¿no? Claro. Distintas, no necesariamente. Y hay otros más que habría que ver. Una ceremonia linda y ya. Por supuesto. Entonces son ese tipo de medidas las que estamos viendo. También hay otras medidas para agilizar ciertos sectores, como en la pesca. Por ejemplo, hay un impuesto a la pesca de atún de 2.7% que impide que sea competitiva la pesca de atún en el Perú. Y si tú vas a Ecuador, en Manta, tienen una gran industria del atún porque no tienen esos impuestos. Estamos hablando para derogar ese impuesto de 2.7%, que además no va a afectar la caja fiscal porque prácticamente no se recauda nada con ese impuesto. Entonces son cosas de ese tipo que hay que comenzar a derogar y a limpiar. Las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales. Hablamos con el ministro observó la ley aprobada en el Congreso y nos explicó el por qué las observó y la verdad que tiene razón. En el Congreso se incluyó un párrafo que decía que había que comprarle, que se le obligaba a las empresas instaladas en las zonas económicas especiales a comprar a las micro y pequeñas empresas un porcentaje de la producción, lo cual creo que va contra muchos tratados internacionales y creo que eso ya se conversó con el presidente del Congreso, se va a sacar ese párrafo y creo que no hay problema en que se vuelva a aprobar. Qué buena noticia. Lo que es producción industrial genera mucho empleo.
y capacita al personal. Hay que estar en formación permanente y en adaptación permanente de las máquinas que se usan. Es un sector, por eso, que mueve toda la mentalidad de nuestro país. Lamentablemente, algunos sectores de nuestra exportación manufacturera, particularmente la confección, se han visto afectados por las decisiones un poco erráticas, pero en fin, la orientación general está fijada por parte de Estados Unidos, que es un socio muy importante para la compra de algunos productos industriales. ¿En qué hemos quedado? ¿Cómo nos podemos adaptar a las nuevas medidas impuestas por Donald Trump? Sí, al respecto también quería señalar que el viernes mismo, luego de la reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, tuvimos una reunión en PCM a las 10:30 de la mañana. O sea, ese mismo día tuvimos 2 reuniones. En la reunión de PCM con el premier Eduardo Arana, justamente hablamos de este tema, ¿no? De nuestra preocupación por los efectos que tienen estos aranceles que ha puesto el señor Trump a varios países, entre ellos el nuestro. Y también le dijimos que era necesario, de alguna manera, ya tener un equipo, entre comillas, de cabildeo o de lobby en Estados Unidos para que haga llegar nuestras preocupaciones directamente al gobierno americano. Los efectos que tiene, básicamente, es nuestra competitividad. En estos momentos México tiene 0 de arancel por ahora y tiene muchos productos que compiten con los nuestros, entonces están en ventaja en temas textiles, en temas agroindustriales. Con respecto a China, sí tenemos cierta ventaja porque a China le han puesto un arancel mucho mayor y por ahí podemos competir. Pero igual, yo creo que en los siguientes 2 o 3 semanas debe salir un listado con los principales países a los cuales se le va a quitar el arancel y esperemos estar en ese listado. No es seguro porque obviamente el peso del Perú a nivel internacional no es muy fuerte y estamos en una cola de varios países que están negociando este arancel. Para eso necesitamos tener una persona de Estados Unidos que nos ayude a llegar directamente al gobierno americano. Creo que el premier Arana tomó nota y la Cancillería está haciendo los avances necesarios para contratar a una empresa de lobby allá, ¿no? A propósito de la Cancillería, y antes de ir a la celebración en sí misma del aniversario de la sociedad, quería preguntarle por este pronunciamiento, ¿no? La presidenta Dina Boluarte ha firmado un acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, conocido como Tratado de Alta Mar. Esto durante su viaje a Francia. Los gremios empresariales afirman que esto atenta contra la soberanía, pero la Cancillería lo ha negado. El señor Chaler ha dicho que no bien llegue a Lima convocará una conferencia de prensa. ¿En qué se sostiene este pronunciamiento, esta afirmación de que se atenta contra la soberanía? A ver, la Sociedad Nacional de Industria tiene 52 comités. Uno de ellos es el Comité de Pesca y Consumo Humano Directo. Este comité está formado por empresas pesqueras que realizan sus operaciones, algunos dentro de las 200 millas y otros fuera de las 200 millas, sobre todo aquellos que pescan atún o pota, que lo hacen en el mar extraterritorial. Entonces, ¿qué sucede? Este acuerdo, que está firmado por varios países, algunos de estos países no son pesqueros, algunos de estos países también están influenciados por ONG antipesqueras. Entonces, estas empresas creen que podrían afectar la faena que hacen fuera del mar territorial, sobre todo en el caso de atún y pota. Entonces, acá la preocupación que nos han hecho llegar estas empresas a mí como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias es justa y nos hubiese gustado que nos hubiesen consultado antes de firmar el acuerdo, que no se consultó y eso ha generado ciertas molestias. Pero en ese caso vamos a esperar la llegada del canciller, que creo que llega hoy día o mañana, nos reuniremos con él, conversaremos, haremos las consultas necesarias y además de eso esperaremos que este acuerdo pase al Congreso, donde iremos también nosotros a decir lo que tengamos que decir. Pero creo que más allá de eso no hay mucho más que hablar al respecto. Pero además es un trámite largo, digamos, largo. El Congreso tendrá que ratificarlo en su momento, etc. Exactamente. En todo caso, el artículo 5, numeral 3, dice claramente que los países como el nuestro, que no han firmado la Convención del Mar, no se verán afectados por ninguna novedad introducida por este acuerdo. Está explícitamente dicho. Okay. Respecto a las ONGs, hay que decir, creo que la única ONG peruana presente es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que es dirigida y está integrada por gente perfectamente consciente de la necesidad de compatibilizar las exigencias del ambiente con las exigencias económicas. Yo difícilmente podrá decirse del señor Jorge Cayó y de su equipo
equipo que es una persona hostil a la pesquería o a ningún sector productivo, como el comunicado parece sugerir, ¿no? Esperemos que las operaciones pesqueras que reciban las empresas peruanas extraterritorialmente no se vean afectadas, nada más. De acuerdo. Ahora, yo quisiera que nos diga una palabra sobre la Expo Industria, y se lo pregunto porque de niño, Mávila, podíamos ir a la Feria del Pacífico, otras ferias, y cada año veíamos maravillas industriales nuevas, y era motivo de fascinación. Felizmente que lo están organizando ustedes en el Jockey, pero además han comenzado con actividades en las regiones, me parece, De ¿no? acuerdo, es como tú dijiste al comienzo, es la semana más importante de la Sociedad Nacional de Industrias. Cumplimos 129 años y todo es una organización que ha comenzado ya hace un par de semanas. Primero en las regiones, tenemos 10 sedes regionales. Hemos estado el viernes en Arequipa, hoy día hay 2 directores en Cajamarca, la semana pasada en Iquitos, en Pucallpa, en Lambayeque, en Chiclayo, perdón, en Piura. Entonces, son varios eventos que organizamos en todo el Perú. Y esta semana tenemos la Expo Industria, justamente, que comienza mañana en el Jockey, en los ambientes del Jockey. Son 270 empresas que están exponiendo. Hay empresas internacionales, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el rubro de la industria de la defensa. Ha venido la empresa Saab de Suecia, ha venido la empresa Lockheed Martin de Estados Unidos, INVAP de Argentina, donde van a enseñar cosas nuevas, va a haber robótica. Va a haber, la verdad, cosas muy interesantes. También va a haber una rueda de negocios con compradores internacionales. Entonces esperamos, la verdad, una gran afluencia de público y creo que va a ser la Expo Industria más grande que se ha realizado hasta ahora. Felicitaciones. Esto comienza mañana. Mañana a las 11 de la mañana, a las 12 del día es la inauguración y a las 4 de la tarde tenemos un foro muy importante donde irá el señor Farid Kajat a hablar justamente de la relación entre Estados Unidos y China y cómo eso afecta al Perú, y después va a ir el ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes, donde va a hacer una conferencia sobre la economía peruana y tendremos un panel formado por los principales presidentes gremiales que van a comentar todo lo que dice el ministro. Y también el día jueves, que es el día principal de la industria, donde será el evento principal en la Sociedad Nacional de Industria, que esperemos que vaya la presidenta y sus ministros. Ojalá que le den el voto de confianza para que puedan ir. Y en la noche, bueno, celebraremos los 129 años y están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias, felicitaciones. Quienes quieran ir a la feria pueden comprar la entrada en la puerta, o si no, digitalmente también. Exactamente. De acuerdo. Y hay capacidad amplia, así totalmente. Que no se quedará frustrado uno haciendo cola, todo el mundo que vaya podrá estar. ¿eh? No te preocupes, estaremos en la feria. Bueno, vamos a curiosear. En todo caso, felicitaciones por esta iniciativa para conmemorar de la mejor manera los 129 años de fundación de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy buenos días y felicitaciones, señor Felipe James. Muchas gracias. Presidente de la SNI. Son las 8:33, Mávila. Sí, titulares de la media hora y regresamos en Ampliación de Noticias. Bueno.